Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador. Hoy es martes 8 de agosto de 2023. Qué placer enorme, como siempre, acompañarles a ustedes. Estar desde luego, desde muy tempranas horas de la mañana, en compañía de Luisa Mayoa y todo el equipo periodístico de Megavisión, para mantenerlos a ustedes bien informados. Y vamos de inmediato a darle paso al análisis oportuno de los temas importantes del país, sabiendo de que usted está pendiente de nuestra programación y por supuesto de la participación y muy activa de enviarnos sus comentarios, sus preguntas a través de nuestras plataformas digitales. Esta mañana vamos a darle continuidad al tema de la seguridad pública y seguridad nacional en nuestro país, desde la perspectiva del señor ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, que nos acompaña esta mañana y nos va a dar una valoración del trabajo articulado que se ha hecho entre la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil de cara a las últimas acciones, y especialmente aquellas enfocadas en el tema del cerco, lo más reciente, como es el cerco militar realizado en el departamento de Cabañas y que ya ha dado resultados importantes. Así es que, ministro, bienvenido, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Gracias, buenos días, Ernesto, buenos días a todas las personas que nos sintonizan. Como siempre, es un honor para mi persona estar acá y compartir con el pueblo salvadoreño todas aquellas actividades que la Fuerza Armada realiza, especialmente aquellas en apoyo a la seguridad pública. Ministro, a propósito, venimos de un periodo vacacional. ¿Cuál es el balance que tiene de las actividades que se realizaron en esa materia y particularmente la institución castrense? Bien, al igual que el trabajo que estamos realizando en apoyo a la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada durante los periodos de vacaciones desarrolla planes específicos para apoyar a la población civil. Nosotros somos parte también de Protección Civil y en ese contexto hacemos nuestros despliegues con las tres ramas, tanto la Fuerza Aérea, el Ejército y la Marina Nacional, para apoyar en los diferentes ámbitos. Ha sido una vacación bastante positiva para todos los salvadoreños y aquellos extranjeros que vinieron al país. Nosotros durante ese periodo de vacaciones estuvimos dando apoyo tanto en la parte terrestre, en los diferentes balnearios, en otros centros turísticos y en aquellos otros lugares donde hay afluencia de salvadoreños. Y el factor común de toda la población es el agradecimiento al señor presidente de la República por ese nivel de seguridad que ha llevado al país. Y la gente lo manifiesta. Hemos ido no solamente a los lugares donde hay mayor afluencia, sino a otros lugares donde tradicionalmente llega menos personas o donde no llegaba nadie por el problema de la delincuencia. Y siempre la población le dice que ahora pueden visitar esos lugares debido al nivel de seguridad con el que se cuenta. También estuvimos en la parte acuática, en lagos, en algunos ríos y también en la parte marítima, dando apoyo con la Marina Nacional a los veraneantes, y esto ha servido para darle esa seguridad a la población y que puedan disfrutar de las vacaciones de la manera más segura. Ministro, se activaron todas las unidades aéreas, marítimas, ¿verdad? Sobre todo cuando se trata de atender especialmente a aquellos veraneantes de las áreas que tenemos de los lugares turísticos que tenemos en nuestras costas, ¿no? Efectivamente, y aquí es bien importante notar que no solamente hemos estado atendiendo, que ya me imagino que vamos a hablar sobre eso, el cerco militar, sí, sino también estamos atendiendo las vacaciones. Y acá no solamente nos vamos, ya le mencionaba yo, que hemos estado en las partes acuáticas, pero también en aquellos lugares donde se realizan otras actividades religiosas, por ejemplo, o en el caso de acá de San Salvador, que todos sabemos, en el campo de la feria,
es un lugar de mucha afluencia. Allí desplegamos más de 400 efectivos en todas sus rotaciones, los cuales estuvieron pendientes de darle la seguridad a la población en una estrecha coordinación con la Policía Nacional Civil. Pero también durante este periodo se presentaron algunas situaciones producto de las lluvias, donde también participamos y le damos apoyo junto con Protección Civil a la población que necesita. Hemos visto como, por ejemplo, cuando hay árboles caídos sobre algunas viviendas o hay inundaciones, pues nosotros también de manera inmediata acudimos en apoyo a la población, y eso hace que la población sienta un aprecio bastante especial por la institución, y eso nos convierte a nosotros o nos hace que tengamos mucha más responsabilidad, y lo hacemos con mucho agrado, el responderle a ese aprecio que la población nos tiene. Por esa razón nosotros trabajamos, al igual que otras instituciones, 24/7, siempre pensando en salvar vidas, en proteger los bienes de las personas, todo en una estrecha coordinación con las diferentes autoridades. A ver, eso es bien importante, lo escucho de manera muy frecuente, de una buena articulación con las diferentes instituciones, especialmente con el tema de la Policía Nacional Civil, cuando se trata de llevar a cabo tareas de seguridad pública, ¿no? Sí, y fíjese que en cada uno de los ámbitos, por ejemplo, en la materia de seguridad pública, el apoyo que damos a la Policía Nacional Civil, la verdad es que todo esto parte de la política y las decisiones que toma el señor presidente. Los análisis que se hacen, toda la información que le llega a él de lo que se está haciendo en el terreno, hace que se hagan las planificaciones que corresponden. Una vez se ha tomado la decisión y él nos da el apoyo que necesitamos, vamos nosotros a la parte ya de la planificación conjunta con la Policía Nacional Civil. Y ahí es donde viene esa articulación, en este caso específico, con Policía Nacional Civil, con el Ministerio de Justicia. También participa la Fiscalía General de la República. Eso en materia de seguridad pública, y ya sabemos los resultados tan positivos que se han tenido. Es producto de que hay un líder, hay una cabeza del Estado, que es el señor Presidente de la República, el Gabinete de Seguridad bien articulado y las instituciones que ejecutan las diferentes planificaciones, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. Pero por otro lado, cuando se trata de apoyo en caso de desastres, allí viene una articulación estrecha con el Ministerio de Gobernación, con Protección Civil, que también la policía participa de eso. O sea, nosotros estamos con la policía, pues como que somos hermanos, pues somos dos instituciones que estamos en muchas actividades. Y ahí viene la articulación de otras instituciones del gabinete del señor Presidente de la República en otras áreas. Planificamos mucho con el Ministerio de Turismo también, en este caso, cuando hay vacaciones, el turismo es el atractivo principal, y para eso nosotros nos coordinamos con ellos en qué lugares hay que dar apoyos, cómo hay que dar los apoyos, y de esa manera se va viendo la articulación de todas las instituciones de gobierno para un fin común, que es la protección de la vida de los salvadoreños, el cuidar sus bienes, garantizarles toda la seguridad que se merecen los salvadoreños. El Ministerio de Salud también es bien importante, y con todo ello nosotros hacemos las diferentes coordinaciones, y eso es el motivo por el cual este gobierno ha tenido tanto éxito, porque todos nosotros trabajamos para un solo fin, que es el sacar adelante a nuestro país. A ver, una vez teniendo ese balance de las actividades que se han desarrollado a lo largo de esta semana que recién concluye, y donde se llevó a cabo este receso laboral corto, pero realmente requiere de mucha atención. Es más, se implementó un plan vacacional donde sé que ustedes están jugando o juegan un papel muy importante. Entremos un poco más en detalle de lo más reciente, sobre todo relacionado con la instalación del cerco de seguridad,
en el departamento de Cabañas, en el cual se inició el cerco con resultados en los cuales se localizaron a grupos pandilleros que eran considerados cabecillas de estas clicas y se intentaban esconder en zonas rurales y otros aspectos que se dieron a conocer a partir de las informaciones. Cuéntanos un poquito del balance y de toda la, digamos, el enfoque de localidad que se tuvo precisamente para implementar este cerco militar. Bueno, las decisiones que toma el señor presidente en cada una de las diferentes situaciones que se presentan obedecen a todo un estudio que se viene realizando desde que se implementó el Plan Control Territorial en sus diferentes fases. Nosotros hemos presenciado en los 499 días que llevamos ya de régimen de excepción los diferentes comportamientos que han tenido las maras y pandillas. ¿No? Recordemos que cuando empezamos el régimen de excepción, la situación la cual nos llevó a ese régimen de excepción era por ese empoderamiento que todavía tenían las pandillas. Tenían algunas áreas en las cuales eran fuertes y lo demostraron en ese fatídico fin de semana. Luego que comenzó el régimen de excepción, se vio que con la efectividad del actuar de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada, fuimos sacando de la área urbana a los delincuentes, algunos que ya están detenidos y otros que lograron escapar hacia el área rural. Y en el área rural se fueron ellos acostumbrando y se fueron adaptando a ese ambiente y comenzaron también a mostrarse y a generar como ese malestar, a continuar con ese asedio hacia la población civil. Todo eso nosotros lo vamos recabando, vamos obteniendo toda esa información a través de inteligencia policial, investigaciones de la policía, de fiscalía y la inteligencia militar. Con toda esa información y con todos los análisis, el señor presidente valora que era necesario tomar medidas más contundentes en ese lugar. Pero particularmente en el caso de Cabañas surge a partir de una agresión que sufre una patrulla policial, ¿no? Claro, también había... eso motivó directamente irnos para ahí. Claro, eso fue, dijéramos, ya la cereza, como decimos en el pastel. Pero sí se habían... De hecho, la Fuerza Armada también... recordémonos que en el departamento de Cabañas, en el Izcatal, la Fuerza Armada tuvo un combate de encuentro con delincuentes donde les decomisamos 14 armas de grueso calibre, que por cierto salió con un disparo en el casco un sargento del Comando de Fuerzas Especiales, y desde esa época se han estado registrando agresiones ilegítimas de parte de las pandillas en el departamento de Cabañas. De tal manera que también la población ha estado manifestando que hay grupos armados. Nosotros veníamos viendo el comportamiento y con la información policial, con inteligencia policial, nos dimos cuenta que en realidad en Cabañas, en diferentes municipios, hay remanentes de miembros de la pandilla MS y también de la 18, mayormente de la MS. Y hay grupos armados. O sea, habían unos grupos armados pertenecientes al programa Cabañas de la MS y de algunas clicas. Y cuando se da esta agresión, donde salen lesionados 2 agentes de la Policía Nacional Civil, es ya el momento justo para implementar un cerco, porque de otra forma que veníamos operando, siempre los pandilleros lograban escapar, algunos se capturaban, y es porque le hemos decomisado bastantes armas en el departamento de Cabañas y se han desarticulado principalmente las clicas, pero hay grupos armados pequeños. Y eso, de hecho, a usted lo llevó también a ser partícipe de ese operativo, siempre anda al frente, ¿no? Ahí estamos viendo cuando usted llegó. Claro, porque ahí fuimos a el Cerro Colorado, porque se tenía información que hay unas cuevas en ese lugar, en la Poza La Iglesia, así se llama ese lugar,
donde supuestamente se escondían los delincuentes. ¿Y así era? Efectivamente, sí, llegamos. Es un lugar bien recóndito, pero muy bonito, por cierto, también. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que con este cerco militar, con la unión de las capacidades de la Policía Nacional Civil y de las capacidades de la Fuerza Armada, es que hemos logrado lo que se ha logrado hasta este momento en Cabañas. ¿Por qué? Porque también cambiamos la metodología de trabajo, y obviamente esto es más sacrificio para los miembros de las instituciones, porque el terreno de Cabañas es un terreno bastante abrupto o quebrado, como le llaman comúnmente, y eso hace que se dificulte el lograr llegar hasta esos puntos de manera convencional. ¿Por qué? Porque cuando las autoridades, cuando la policía o la Fuerza Armada va en busca de estos delincuentes, ellos dominan las alturas. Y desde esos lugares tienen el control de qué es lo que viene subiendo. Y por esa razón es que se animaban a agredir a la autoridad, porque sabían que tenían la ventaja, y es de mucho, cuesta demasiado subir de manera rápida. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Al instalar el cerco, con información de la policía, con tecnología, con drones, pudimos explorar cada uno de esos lugares. Y también hemos utilizado los helicópteros de la Fuerza Aérea con las Fuerzas Especiales para infiltrar los elementos estos en las alturas, y de esa manera el movimiento que hacemos es tanto de la parte más elevada de la cresta militar hacia abajo, y también de abajo hacia arriba, de tal manera que nos tenemos que enfrentar con ellos. Y solo tienen dos opciones: o enfrentarse con nosotros en igualdad de condiciones, o tienen que huir del lugar, dejar abandonadas las armas, ir a esconderse. Y hemos visto cómo en la desesperación de ver la presencia ya real de la autoridad, algunos de ellos, bueno, vimos uno que se fue a meter a una fosa, ¿no? Una letrina, ¿no? Una letrina, de tal manera que no... ¿Cómo fue esa, digamos, esa situación? ¿Y cómo llegaron a dar que él estaba ahí? Porque yo le digo, se tiene el apoyo de la población, por una parte. Hay un grado de confianza y de denuncia de la población que lo lleva a usted. Hay tecnología, tenemos drones, también la presencia de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada en un determinado lugar, cuando vamos pateando el terreno, cuando vamos pasando por todos esos lugares, obviamente vamos evaluando qué es lo que está pasando y qué movimientos hacen los delincuentes. Entonces, de esa manera se logra detectar que en ese lugar se había ido a esconder de la autoridad. Y así es, generamos condiciones, pero estas son... Está la estrategia de seguridad del señor presidente de la República, hay otros niveles más abajo, y ahí ya que éramos en la parte táctica, generamos condiciones para que estos delincuentes tengan que moverse, y al moverse es que es fácil para nosotros la neutralización de ellos. Si no lo hiciéramos de esa manera, estuviéramos jugando como se dice al gato y al ratón. Estaríamos en un círculo vicioso en el cual ellos bajan a las áreas urbanas a reabastecerse, o les llevan los abastecimientos, están en la montaña, andan molestando, y nosotros buscándolos y jugando al gato y al ratón. Estas medidas, estas decisiones que toma el señor presidente son las que han venido demostrando la eficiencia y la capacidad de él, obviamente, de dirigir como está dirigiendo este país, y que eso también le ha traído mucha popularidad fuera de nuestras fronteras, porque el caso de El Salvador es un caso bastante particular y muy llamativo a nivel internacional, porque estuvimos en las primeras páginas de los noticieros, de los periódicos a nivel internacional, por ser el país más violento del mundo. Y de repente, así de forma brusca, hay un cambio total, donde ahora aparecemos como el país más seguro del continente americano, de América Latina, y estamos a punto de convertirnos en el país más seguro de América. Se sigue trabajando en la búsqueda de más pandilleros. Si nosotros hacemos un balance de las capturas que se tienen hasta la fecha y de todos estos reductos o lo que ha quedado,
¿de cuánto en términos porcentuales estamos hablando? Y de aquellos que también en su momento han migrado hacia otros países como Guatemala, de donde se ha visto que han habido capturas. En el caso de Honduras también creo que es poco, pero dicen que también ha habido un desplazamiento a estos sectores. ¿Cuál es, digamos, el mapeo que se tiene para saber qué falta por hacer en este trayecto? Bueno, todavía hay mucho trabajo que realizar. No obstante, la cantidad de delincuentes que ya están enfrentando a la justicia, que es una cantidad bien elevada, hay todavía esos remanentes, y que si bien es cierto en cuanto a porcentaje es mucho menos que lo que ya se tiene neutralizado, pero ya son casos más emblemáticos, podríamos decir, porque son aquellos más astutos que han logrado, con su habilidad, con su preparación, han logrado burlar la autoridad, que es decir, salirse a tiempo de los lugares donde estamos trabajando, y que dominan mejor la situación. Entonces usted puede ver que ahora, por ejemplo, para capturar, llevamos 56 capturados en el cerco de Cabañas. 56 se capturaban en un día al inicio del régimen de excepción. ¿Por qué? Y las armas que vimos recientemente a dos, creo que eran dos, ¿cómo le llaman? Como dos jefes de clica, dos cabecillas. ¿No? Dos cabecillas, sí. Lo que sucede ahí es no que... sé si tenemos ahí para ver, claro, porque vi que tenían armas de grueso calibre, claro, ¿no? Que salían al principio con ellas y después ya capturados y con ellas... Efectivamente, cuando se establece el cerco hay una razón por cuál establecerse. Con toda la información y con todo lo que existe, dice el señor presidente, aquí vale la pena establecer un cerco militar. Entonces, cuando se establece el cerco militar, se hace un análisis del teatro de operaciones, de esa área, de toda esa área, más de 1.100 kilómetros cuadrados. Y con todo lo que tiene la Policía Nacional Civil más la inteligencia militar, se determina cuál es el programa que está todavía con remanentes en Cabaña, tanto de la MS como de la pandilla 18, especialmente ahí son 18 sureños, y se va ya de manera específica, se va de lo grande, de una manera inductiva, se va de lo grande a lo específico. Entonces llegamos ya y decimos, bueno, aquí están X clicas. Dentro de esas clicas hay grupos armados. Esos son lo peligroso, esos grupos armados que han quedado. Entonces dentro de esos grupos armados está el grupo que lideraba el delincuente que se capturó, el Cebo. Ese era el que se había quedado al mando de esa clica, porque su cabecilla... al parecer salió del país en determinado momento, entonces él se había quedado al mando, junto con otros delincuentes peligrosos. El delincuente que falleció en el Cerro Luis Coyol, también era de los delincuentes que tenían mucho poder en esa clica. Entonces, prácticamente ese grupo armado está desarticulado, pero hay otros grupos armados tras los cuales continuamos nosotros trabajando. No solo Cabañas per se, como usted mismo bien dice, algunos han tenido digamos, como quizás el miedo a enfrentarse a la autoridad, desplazarse a otras zonas. Podríamos creer que también están en otros departamentos. No, es que o sea, esto no es que solo ahí va a ser que van a estar. No, o sea, estamos hablando porque Cabaña era el reducto donde ellos estaban. Y que surge por la agresión. Sí, ¿Hay que esperar una agresión para poder actuar o hay que entrarle? No, hay que ya yo le explicaba que esto obedece a muchos análisis, a otras informaciones que se tienen del lugar, porque no solamente porque ellos andaban allí. Si llevamos 56 ubicados, capturados ya, son entre 26 de la pandilla MS, 15 de la 18 y hay unos que son delincuentes comunes. Pero Cabañas tiene límites. Primero, bueno, con Honduras, nosotros ahí tenemos cercado con el comando Zumpul, la parte que tiene límites con Honduras. Luego tenemos con Chalatenango.
que también es otro departamento donde ellos podrían escaparse, podrían migrar a esos para escapar del cerco. Tenemos con Cuscatlán, con San Vicente y con San Miguel. Con todos esos departamentos que tienen límites Cabañas, en todos esos lugares hay posibilidades de que ellos intenten escaparse. Entonces el cerco consiste precisamente en eso. Y ahí es donde las unidades militares que tienen responsabilidad en los departamentos que ya mencioné, juegan un papel importante en el sector de responsabilidad de ellos, que limita con el departamento de Cabañas, ellos lo cercan. Van cercando y de esa manera nosotros les vamos cerrando cada uno de los espacios. Bueno, en el caso del Cebo y el Garrobito, esos ya prácticamente estaban saliendo del cerco. O sea, estaban saliendo, pero como el dispositivo que hemos montado permite que los podamos interceptar en cualquiera de los otros puntos que ya mencioné, entonces por esa razón es que se ha obtenido este éxito que, bueno, en pocos días pues hemos visto buenos resultados. Se le han incautado, en el caso de este grupo armado, de donde andaba el Cebo como cabecilla, se le logró decomisar las armas que ellos portaban y que las han visto ustedes cómo las lucían en redes sociales. Porque cuando uno compara, cuando uno ve lo que ellos posteaban en redes sociales y lo que se les ha decomisado son las armas que ellos andaban cargando. Entonces se logró capturar a ellos y quitarles también las armas. Y no solo a ellos, sino que han caído otras armas más, y esto es producto de también la colaboración de la población. Anoche nosotros, como Fuerza Armada, también logramos incautar una MP5, una subametralladora, una granada, una flare, que es de iluminación, y munición que estaba escondida, estaba enterrada, bien protegida. ¿Siempre en el sector de Cabañas? En Cabañas, claro, en el cerco militar de Cabañas. Y como esas han caído otras armas más, donde falleció este otro delincuente, en el Huiscoyol, allí también estaba... Sí, ahí está, por cierto, las imágenes donde encontraron. Esa es la de anoche. Y esto porque la población colabora también. Y porque, lo denunció y ahí se logró. Exactamente, estaba enterrado, no es que lo va a encontrar así por así, pero ese éxito es producto de la estrategia en general, de la estrategia y de la confianza que se ha logrado con la población. Sí, ¿no? Porque... que antes no existía, obviamente. Sí, porque ¿no? Mire, el día que llegamos ahí a la poza en el Cerro Colorado, hay unas casitas que están en ese lugar y la gente nos dice, es que antes no se miraba que estuvieran acá y cuando andan ustedes acá con la presencia, con el plan control territorial, ya nosotros estamos viviendo más tranquilos. Ya nosotros estamos aquí sin peligro que nuestros hijos sean reclutados por ellos. Bueno, los niños dicen que quieren ser militares, pues, porque ven en la Policía Nacional Civil y en la Fuerza Armada personas de bien, personas que andan sacrificándose por salvaguardar la vida de ellos. ¿Cómo se está trabajando con los filtros? Y una pregunta que me gustaría dejarla planteada para cuando regresemos después de la pausa comercial es, ¿qué porcentaje de reductos se está quedando después de esa cifra que se está manejando de capturas, más o menos en términos porcentuales y de acuerdo a la inteligencia militar y policial? ¿Cuánto es lo que está quedando? ¿Verdad? ¿Cuántos elementos de estos grupos delictivos? Voy a la pausa, gracias por estar con nosotros, son las 7 de la mañana en punto. No nos cambie, regresamos con más. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos esta mañana conversando con el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy. Estamos haciendo una evaluación del trabajo que se ha desarrollado en materia de seguridad pública, en materia de seguridad nacional, en coordinación con la Policía Nacional Civil y otras instancias. Particularmente nos hemos concentrado un poco en evaluar el resultado que ha tenido el cerco militar último que se ha desarrollado en el sector de Cabañas y que ha dado resultados importantes, pero también es importante ver cómo toda esta modalidad delictiva ha entrado desde luego
o se ha desplazado a otros territorios, y por consecuencia la pregunta que me surge es cómo se logra o qué es lo que ha quedado de estos grupos. Andamos alrededor de la cifra última, si no mal no recuerdo, de 71.000, casi los 72.000, ¿no? Sí. De capturas y de detenciones, perdón. ¿Cuánto más o menos es un porcentaje de lo que va quedando de los reductos? Bueno, como habían algunos de estos delincuentes que no estaban fichados. Entonces, por eso no permite dar un dato exacto de pero cuánto en términos es. Pero porcentuales sí más o se menos, puede hablar, ¿no? digo yo, podrán dar entre un 20 y un 30% todavía. Lo que falta. Pero cuando hablamos de esto son que sí pertenecen a pandillas, en el sentido que son jombos, de jombo y hacia arriba. Esos son los que más o menos el porcentaje que tenemos todavía por ubicar. Pero lo importante acá es que el trabajo continúa, que estamos buscándolos donde quiera que ellos se encuentren, y que el apoyo también que se tiene de la población ha sido bien importante. A ver, un elemento que sin duda alguna para muchos es de preguntarse cómo se ha logrado articular el esfuerzo con estos países, y lo decía anteriormente, con Guatemala y Honduras, porque sabemos que ha habido un repliegue hacia esas zonas, no solo en nuestro territorio a nivel interno, sino que también a nivel de estos países, por un lado. Y por otro lado también el tema de la inteligencia. Usted me hablaba precisamente que el tema de la confianza con la población ha sido un factor determinante. Ahora existe mayor confianza en la población, ¿no? Correcto. Lo que pasa es que nosotros vemos el resultado de todo el trabajo que se hace, pero en torno a ese resultado, cada una de las instituciones que conformamos el Gabinete de Seguridad tiene un rol bien importante en todo el trabajo. En el caso de las coordinaciones que se hacen con los países vecinos o con Estados Unidos o con otros países, aquí juega un rol bien importante el Ministerio de Justicia y también la Policía Nacional Civil con sus homólogos en los otros países para ubicar a estos delincuentes que se han ido a esos países. Y por esa razón es que hemos visto cómo se han estado trayendo a nuestro país esos delincuentes que han sido capturados en Guatemala, en Honduras, en Estados Unidos, por esa coordinación que hay entre la Policía Nacional Civil de El Salvador, con Guatemala, con Honduras, con Costa Rica también. Y eso lo que permite es que se les vaya cerrando cada vez más todos sus campos que tenían estos delincuentes. Y ese 20% de cálculo, así someramente como decimos, de reductos que quedan, ¿estarán fuera o están todavía dentro? Pues hay algunos que están en el país, otros que han salido del país, y de igual manera se está trabajando fuera del país para la ubicación de y no solo han cambiado su forma de operar, sino que también incluso su forma de presentarse socialmente hablando. ¿O antes? Sí. ¿Cuál es la, digamos? Bueno, y nosotros presentamos casi a diario a algunos delincuentes, algunos pandilleros que se ubican, que se han disfrazado del tatuaje, se lo han cambiado, se lo han alterado, por decirlo así. Se lo han alterado para ocultar, encubrir las simbologías de grupos de maras que tenían antes, ¿no? Exactamente, porque ya pues no quieren que los descubran que son. Pero se detecta inmediatamente eso cuando... Sí, porque hay información de ellos, o sea que todo lo que se hace obedece a antecedentes que se tiene de ellos, se consultan las fichas, si están fichados, y en el caso de los que yo les mencionaba, que no todos estaban fichados, pero tienen algo que los identifica como pandilleros, algún tatuaje o alguna otra vinculación directa con las maras y pandillas. A muchos se les encuentran en los teléfonos celulares toda la información que pertenecen a pandillas. Pero sí, regresando a su pregunta, ellos tratan muchos de simular que no son pandilleros.
Y nosotros hacemos los análisis con el señor presidente. Él nos dice, bueno, cuando de repente encontramos un arma abandonada en algún lugar, hay veces nosotros como que no le damos mucho valor porque solo es el arma, pues, y nosotros quisiéramos encontrar al pandillero, pero él dice, bueno, lo que pasa es que ellos, cuando ya sienten la presión de la autoridad, tratan de vincularse de la pandilla. Entonces se deshacen de las armas o de cualquier cosa que los pueda vincular. Entonces abandonan el arma para después encontrarse con ellos en la ciudad o en el campo como una persona normal, sin armas. Pero, ¿qué es lo que ganamos con esto? Pero ahí hay un horizonte, perdón que lo interrumpa, ahí hay un horizonte, hay un limbo, ¿no? Hay una frontera en donde viene, sin duda alguna, la captura bajo esa sospecha, y que eso ha traído consigo lo que son el tema de las denuncias de violaciones de derechos humanos o captura de personas inocentes. ¿Cómo se ha logrado de alguna manera tratar ese punto que para nadie, desde luego, es del desconocimiento saber que hay grupos de derechos humanos que señalan ese tipo de situaciones, ministro? Bueno, primero hay que comenzar que el fin de lo que nosotros hacemos, o sea, es ubicar a los delincuentes pandilleros, no tiene otra finalidad. Ese es el objetivo de nosotros como autoridad. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Es que se han dado algunos casos de personas que pues han salido porque no se les demostró que tenían vínculos con la pandilla, pero que en el momento tal vez de la ubicación estaban junto con pandilleros por diferentes situaciones, para darle un ejemplo. Pero claro, el sistema permite que cuando alguien es inocente, pues salga de esa situación. Pero regresando a lo que yo le explicaba, estos delincuentes cuando tratan de desvincularse, entonces usted se los encuentra en la calle, pero nosotros tenemos fichas de ellos. Y tal vez no llevan armas, pero debajo de su cuerpo... Ya los tienen fichados, ¿no? Exactamente, debajo de su cuerpo está un tatuaje, y muchas veces el tatuaje ya está alterado, pero en la ficha original, que se la elaboraron hace años atrás, pues ahí aparece su nombre, quién es, los tatuajes originales, y eso nos permite a nosotros darnos cuenta que ha alterado el tatuaje. Porque la persona X en tal lugar tiene un tatuaje, al comenzar ya a observarse. Hay un banco de datos. Esa es la realidad de cómo nosotros trabajamos. Aprovechando un poco y concatenando este elemento que usted me decía que muchos aspiran a estar dentro de la Fuerza Armada, ¿cómo se está trabajando y cómo se están aplicando los filtros para evitar que a la hora de establecer el proceso de reclutamiento de nuevos elementos para incursionar dentro de las filas castrenses no tengan vínculos pandilleros? Cuéntanos un poquito sobre eso. Exactamente. Bien, hay todo un procedimiento que es bastante largo para ir seleccionando las personas que cualifiquen para ingresar a la Fuerza Armada. Tenemos siempre dentro de esta relación con la Policía Nacional Civil, le solicitamos a la Policía Nacional Civil los antecedentes de estas personas. La policía nos ayuda mucho en seguir escudriñando, viendo si los que aspiran a ingresar a la Fuerza Armada o los que han ingresado no han tenido ninguna relación o no tienen ninguna relación con las maras y pandillas. Eso es así lo grande, pero luego internamente viene el trabajo que hacemos ya con inteligencia y contrainteligencia militar para estar seguros que las personas que se van a enrolar en la Fuerza Armada no pertenezcan a maras y pandillas. Y continuamos al interior haciendo todos esos estudios de seguridad para que en el caso que haya logrado pasar esos filtros por A o B motivo, lograr detectarlos ya en el interior de la institución. Y eso nos garantiza no tener pandilleros al interior. Y como nosotros también conversamos con los soldados y les hemos demostrado que no vamos a cubrir a nadie, no vamos a permitir que hayan malos elementos en la institución, y que ya hemos entregado a algunos soldados a la policía, más que todo de los que habían ingresado antes, que tenían vínculos. Y obviamente, como es delito,
y la autoridad hace lo que corresponde. Toda esta situación conlleva a pensar entonces que la Fuerza Armada está limpia de infiltraciones. Sí, eso es. De estos grupos. Claro, y le puedo decir que sí, y en caso haya alguien que se haya quedado. Digo por esto, porque en el pasado incluso yo creo que en su momento usted dijo, vamos a limpiar que se querían infiltrar, ¿no? Y lo hemos venido haciendo. Y efectivamente, pues yo le digo que sí, porque de saber que hubiera uno, pues ya lo hubiéramos puesto ante la autoridad competente. Ahora, acuérdense que siempre el ser humano piensa, actúa y se podría dar algún caso, pero estamos, como le repito, con contrainteligencia, trabajando fuerte al interior y a estas alturas yo estoy seguro que hemos garantizado a la población que no hayan elementos que tengan vínculos con pandillas. Ministro, el enfoque del tema de la seguridad y el acompañamiento y la articulación que se tiene con todas estas instituciones también conlleva a un trabajo en donde se ha golpeado mucho el tema de la narcoactividad, ¿no? Bueno, ese es otro de los aspectos, porque ya el trabajo, o sea, para obtener este resultado que llevamos a este momento en materia de seguridad, no solamente es que vayan a agarrar a un pandillero, sino irles cerrando, irles cortando todas aquellas fuentes de financiamiento, todas aquellas cosas que los hacían fuertes a ellos. Nosotros le llamamos profesionalmente capacidades críticas o vulnerabilidades críticas, según sea el caso, que son todos aquellos otros factores que hacen que ellos tengan una fortaleza. En este caso, la droga era una de las cosas por las cuales se mataban, porque se disputaban los territorios para la venta de la droga, y a través de la venta de la droga también tenían ingresos importantes. En ese sentido, también hemos emprendido dentro del plan de control territorial planes específicos para golpear el narcotráfico. Y eso ha tenido obviamente repercusiones bastante buenas para nosotros, muy negativas para ellos, porque se les cierra eso. Aparte que muchos de los casos ellos andan drogados, es parte de lo que los mantiene a ellos. Entonces, cuando se les va cerrando, se les va quitando eso, hace que actúen de otra forma, los sacamos de la forma, de la fortaleza que ellos tienen, y los llevamos a que jueguen en el terreno que nosotros queremos que jueguen. Entonces, la lucha contra el narcotráfico también ha sido bien importante para los resultados en materia de seguridad, pero no solamente el narcomenudeo o el narcotráfico de pandillas. El 1 de julio de este año hicimos una incautación de 1.102 kilogramos de cocaína. La Fuerza de Tarea Naval Tridente, a 525 millas náuticas al suroeste de la Concordia, que se convierte en la incautación más lejana de la costa que se ha hecho en la historia de nuestro país, en la cual también el Plan Control Territorial muestra al mundo que no solamente estamos enfrascados en nuestro país, sino que también colaboramos en otras áreas a la comunidad internacional. En este caso, la lucha contra el narcotráfico internacional, que también se viene a sumar a los éxitos que tiene el Plan Control Territorial. Y también en la parte costera, pues el trabajo que hace la policía. Creo que en marzo la Policía Nacional Civil también hizo una incautación en la costa de media tonelada de droga, y esto demuestra a la comunidad internacional y también a los nacionales que el Plan Control Territorial es un plan integral. En el caso de la lucha contra el narcotráfico, no solamente lo hacemos en la parte marítima, en alta mar, sino también en nuestro mar territorial y en la parte marino-costera. ¿Satisfecho con lo que se ha hecho en materia de seguridad y el acompañamiento de la Fuerza Armada, y qué hace falta por hacer? Sí, muy satisfecho con los resultados. La verdad es que en 4 años todo lo que se ha logrado, hemos visto, ya hablamos de la cantidad de detenidos, y más que eso,
cuando nosotros vemos la cantidad, por ejemplo, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, la del 2018, la última, era de 50.4 homicidios por cada 100.000 habitantes. El año pasado finalizamos con 7.8 y la proyección para este año anda entre 2.2 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y eso pues es un indicador que sí lo hemos hecho bien, que por 30 años no pudieron hacer otras autoridades ese trabajo. Ahora estamos satisfechos, pero sabemos que falta mucho por hacer. De hecho, usted mismo me decía, el comportamiento de las pandillas. Sí, sí. Las modalidades han cambiado. Exacto. Llegamos a un departamento, obviamente andan en otros departamentos y tenemos que limpiar El Salvador. O sea, hemos llegado a un momento, a un momento digamos, de la situación que ya es de enfrentamiento cuando vemos esto. Claro, ya en el monte, en el terreno, yo le llamo el monte, en el terreno. ¿En el monte? Claro, sí, en el monte, así le llamamos monte. En el terreno, a eso es a lo que se va, pues, porque allí allí andan armados esperando enfrentar a la autoridad. Pero ¿vendrán más cercos, ministro? Claro, tienen que haber, creo yo, porque en la medida que haya remanentes, en esa medida tenemos que ir sacándolos, porque los andamos buscando. Nosotros no estamos tranquilos esperando que ellos vengan, los tenemos que ir a buscar porque tenemos que eliminar ese peligro del Salvador. Ministro, le agradezco muchísimo, el tiempo se me fue, para agradecerle por el tiempo que ha tenido para podernos dar un balance de las actividades que se han hecho hoy con motivo del periodo vacacional corto que tuvimos, pero también de las actividades que son de carácter permanentes y del trabajo articulado que ha venido haciendo la institución castrense y también la Policía Nacional Civil, y que ha llevado a dar los resultados de los cuales hemos hablado, y particularmente concentrados en esta área específica última, que es este operativo cerco de seguridad en Cabañas. Gracias por haberme acompañado. Las gracias a ustedes, porque a través de este medio permite que la población se dé cuenta de qué es lo que se está haciendo y hacia dónde es que vamos. Y es de mucho valor para nosotros, así que muchas gracias también. Gracias a usted, le agradezco muchísimo. A ustedes, amigos, quédense con nosotros. Cuando regresemos, hablemos de seguridad alimentaria, hablemos de la situación de la agricultura en el país, hablemos de cuáles son las proyecciones de siembra y qué es lo que nos espera hoy con todo esto del cambio climático, o también de este tema que hoy en día pues, nos está preocupando muchísimo, que tiene que ver con ya no el calentamiento global, sino la ebullición global, como lo ha logrado identificar Naciones Unidas. Vamos a hablar de esto también con Luis Terminio, presidente de Campo, una organización que trabaja precisamente en identificar todos estos grandes desafíos en materia de agrícola. Pausa y regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a continuar, como siempre, dándoles aportes importantes a usted con relación a temas que están gravitando en el contexto del debate nacional, a nivel mundial también, por qué no decirlo, como es el tema de las perspectivas de seguridad alimentaria que puede existir en países como los nuestros, cuya dependencia agrícola pues desde luego viene siendo punto de discusión para saber hasta qué punto debe ser atendida a través de una política pública y por supuesto a nivel de incentivos. Esta mañana, para hacer una evaluación de cómo se encuentra el estado de la agricultura en el país y el tema de la seguridad alimentaria, quiero darle la más cordial bienvenida al presidente de Campo, una gremial que precisamente representa a varias organizaciones que trabajan en el área agrícola, Luis Terminio, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, Luis, por la invitación. Un saludo a los amigos televidentes de Grupo Megavisión. A ver, ¿están pasando cosas preocupantes o están pasando situaciones que no dejan de preocupar cuando uno se detiene particularmente a examinar el tema del clima, el tema de cómo se está presentando el invierno, sabiendo que este puede ser
un buen aliado o un mal aliado para la agricultura? ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen para entrar, digamos, de una manera así de forma introductoria en este tema? Sí, nosotros desde el inicio del ciclo agrícola comenzamos a plantear que este no iba a ser un buen invierno por todos los pronósticos que estaba dando el NOAA. Decía que en los primeros meses del ciclo agrícola íbamos a estar arriba del 60%, y los últimos 3 meses del ciclo agrícola, que es agosto, septiembre y octubre, íbamos a estar arriba del 90%. Bajo esa situación, en Oriente se empezó a plantear en el mes pasado la posibilidad de no sembrar. Ahorita la gente que está sembrando en Oriente es muy poca, o sea que en realidad sí dejó de sembrar. Y la situación que hemos tenido en los meses anteriores, la gente que sembró en mayo y junio, dijimos que la gente que sembró en mayo prácticamente se perdieron 6.000 manzanas, que los productores volvieron a sembrar, que eso no afectaba la producción o la proyección nacional de alimentos que nosotros habíamos hecho, pero a partir de estos meses ya sí se está viendo afectación, y eso sí va a afectar la producción nacional o las proyecciones que tenemos nosotros estimadas. Nosotros hemos hecho un recuento de cuánto es hasta el momento las pérdidas, y podemos establecer con toda propiedad que las pérdidas son en el caso de maíz, de 545.713 quintales. Esto equivale más o menos al 18% de lo que se ha sembrado. En el caso del frijol, las pérdidas son de 18.360.000 quintales, que se puede decir que es más o menos el 15% de lo que se había sembrado. Ahorita vamos a sembrar prácticamente el 20% de maíz y el 75% de la producción de frijol. O sea que nuestra proyección inicial era de 19.811.230 kilómetros, y la nueva proyección es de 19.247.000 quintales en los 4 rubros. Esto va a afectar porque prácticamente ya habíamos hablado de un déficit nosotros para el siguiente año de 5.800.000 quintales más. Casi 600.000 quintales, ahorita llegamos a 6.400.000. Y esto es solo el inicio de las proyecciones. O sea, el problema es que el fenómeno del Niño sí está golpeando duro a la producción nacional. ¿Hay alguna voz que pueda alzarse en estos momentos para decir SOS, auxilio? Sí, nosotros la empezamos a decir esa voz desde marzo del año pasado. Nosotros empezamos a decir la situación que nos viene es complicada. Es complicadísima, va a haber crisis alimentaria en el 2023, dijimos a partir de agosto iba a haber escasez de alimentos, ya se está viendo en el mercado. ¿Y la tenemos hoy en día? Sí, la tenemos hoy en día, y nosotros estamos diciendo, si las cosas siguen bajo esta circunstancias, el próximo año ya no va a haber crisis alimentaria, sino que va a haber una hambruna nacional. ¿Por qué? Porque si solo la FAO está diciendo que son 3 millones de personas que están en crisis alimentaria, con esta situación de este invierno, de este ciclo agrícola, la situación se está empeorando, pues. Y el problema que hemos reiterado nosotros en muchas ocasiones es que el gobierno no ha priorizado al sector agropecuario para buscar cómo solucionar el problema. A ver, pero entonces, ¿qué papel está jugando el Ministerio de Agricultura en este tema en particular? Nosotros hemos visto que si está jugando algún papel es muy poco. Con nosotros no ha coordinado ninguna reunión, no hemos podido establecer
comunicación con el ministro de Agricultura a partir del 4 de enero de este año. Esa fue la última reunión que tuvimos. Ellos dicen que iban a atender el sector agropecuario no a través de las organizaciones, sino directamente con los productores. Le dijimos nosotros que estaba bien, pero que al final de cuentas se atendiera al sector agropecuario. Hicimos la recomendación, por ejemplo, en el mes de febrero, que el Ministerio de Agricultura, que la semilla que entregara fuera semilla que estuviera adaptada a la sequía, como por ejemplo el caso del Senta. El año pasado liberó una semilla de frijol, frijol Senta sequilla, para que darlo a los productores, pero en el caso de maíz no se está haciendo mucho en la variación de semillas. Siempre seguimos dando o siempre siguen dando la semilla H59. Nosotros en ningún momento decimos que la semilla H59 es mala, pero debería de buscar cómo adaptarse también esa semilla a la sequía. A ver, Campos representa a un grupo de organizaciones, sí, o agricultores. Nosotros somos una asociación de asociaciones. De asociaciones, somos 15 organizaciones. El estar desconectados o incomunicados con las autoridades pertinentes, en este caso Ministerio de Agricultura, me lleva a pensar entonces qué está pasando. ¿Por qué razón no hay, digamos, un acompañamiento desde el punto de vista de que en términos estadísticos y de cifras como la que usted me muestra, podrían ser un elemento importante de estudio para poder ver el enfoque de una política de atención al agro, ¿no? Sí. ¿De dónde nacen esos números? Por ejemplo, esos números, ¿de dónde los saca? Preguntaba alguien por ahí. Sí, nosotros, como somos una asociación de asociaciones, cada asociación tiene líderes, líderes que estudian muy bien sus... Exactamente. Sus comportamientos, ¿no? Son productores de alta experiencia, digamos, son años y años que tienen dedicado al sector agropecuario, y nosotros los reunimos con ellos una vez al mes cuando la situación está normal, pero cuando la situación, como en este caso, los reunimos 2 o hasta 3 veces al mes para ir dando las estadísticas, ir dándole seguimiento a las cifras, a estos números, para que no alarmar a la población necesariamente, sino tratar de llegar a la población con los datos más reales que se puedan. Y durante, digamos, 14 años que tenemos de tener existencia en la vida legal, hemos dado los datos y esos datos han coincidido con la realidad, y al final estos datos han sido retomados por la FAO, por el PMA, inclusive por el mismo ministerio. Al inicio, cuando damos datos, empiezan a decir que no, que son datos inventados, pero al final los retoman la misma autoridad, el ministerio, ¿no? Sí, el mismo ministerio. A ver, pero ¿qué está pasando con ese canal de comunicación? Yo pienso... ¿Será que estamos entrando de nuevo en aquel viejo esquema de que si no estás conmigo es porque realmente... El problema o las críticas en algún momento no dejan de ser... yo creo que el problema principal es eso, ¿no? Que la gente o los funcionarios públicos no están abiertos a las críticas, piensan que si lo criticas es que sos enemigo de ellos, y en ningún momento, o sea, se dicen las cosas malas que están pasando, también se reconocen las cosas buenas que están pasando. Este ministro de Agricultura no ha hecho muchas cosas relevantes que se diga. Bueno, ya es el cuarto, creo. Ya es el cuarto ministro del gobierno actual, y el problema es que han ido tomando decisiones un poco no adaptada a la situación del sector agropecuario. El sector agropecuario para este gobierno no ha sido prioridad en ningún momento. El tener un cuarto funcionario, el haberlo cambiado, ¿dice algo? Sí, dice mucho, dice que ha habido una mala política, una mala selección en cuanto a los 4 ministros.
cuestiones como por ejemplo hace algunos días, hace 15 días, salieron quemando 30.000 o destruyendo 30.000 quintales de frijol, creo, de o maíz, no sé si maíz o frijol. 30.000 quintales, que eso es para, digamos, darle a 136.000 productores el 33% de... ¿Y ese producto era de gobiernos anteriores? Ellos plantean que era del gobierno, de gobiernos anteriores, pero salió en los medios de comunicación que Pablo Allen, que estaba dando paquetes de la misma variedad o de las mismas bolsas que estaban ahí, pero además si hubiera sido de gobiernos anteriores, ellos ya estuvieron 4 años en el poder. ¿Por qué no lo destruyeron antes? ¿Por qué tuvieron que esperar 4 años para tenerlo embodegados? Porque lógicamente estaban en bodega, estaban ocupando bodega, se estaba gastando dinero que es del pueblo. ¿Qué dice eso? ¿Hay una desatención? Hay una desatención, no hay prioridad, o no hay control en cuanto a los recursos que tiene el Ministerio de Agricultura, porque eso, el ministro de Agricultura que va entrando, debería entrar con con una auditoría, ¿no? Saber qué tiene, con un inventario, con un inventario para ver qué es lo que tiene, y lógicamente esto da a decir o demuestra que no hay ningún inventario, que el ministro recibe por recibir sin ningún inventario en cuanto a eso, porque si hubiera tenido un inventario, inmediatamente el primer ministro que llegó, esto no sirve, hay que destruirlo para que no estar ocupando bodegas que no... Esas bodegas son con aire acondicionado, están gastando energía, cobran 1.25 al mes por quintal. Se imagina 30.000 por 1.25 mensual durante 48 meses que lo tuvieron, ya es una buena cantidad de recursos que sale de los impuestos de todos nosotros. A ver, cuando usted dice de que estamos en un periodo en el cual hay escasez de alimento y que se podría presentar una hambruna en los próximos meses, no sé si malinterpreté lo que me decía. No, así es correcto, es correcto. Y el problema de la escasez de alimentos no es solo el alimento humano, sino inclusive los ganaderos. La alimentación. Pero ¿qué pasa? Yo eso lo preguntaba con algunos comerciantes en la preparación previa al análisis de este tema. Pero si vamos al mercado mayorista, la tiendona está lleno de productos. Sí, son importaciones. Incluso han andado circulando por las redes sociales ayer que venían varios furgones de Acajutla con granos, con granos básicos para abastecer el mercado local. Entonces al final nosotros miramos ahí que la prioridad de este gobierno no es la producción nacional, no es la soberanía alimentaria, sino es las importaciones, y eso es lo que nosotros hemos criticado, y no solo a este gobierno se lo hemos dicho a los últimos. Nosotros tenemos existencia legal desde el gobierno de Elías Saca, y desde entonces empezamos a decírselo. Se lo dijimos a los 2 gobiernos del FMLN, se lo estamos diciendo a este gobierno, que debería de priorizar al sector agropecuario para garantizar la soberanía alimentaria. Nosotros decíamos en programas anteriores, el problema que tenemos nosotros es que los estamos esperanzando mucho en las importaciones. Los demás países están en la misma situación, va a haber menos producción. Bueno, ese es el mal que tenemos desde que se desmontó toda la estructura agrícola del país, ¿no? Entonces por eso nosotros decimos... Siempre dependiendo de la importación, y ahora más que nunca, me quiere decir. Exactamente, y entonces por eso decimos, ¿y por qué no comenzamos a crear la reserva estratégica que tenemos nosotros de estarlo diciendo desde hace 13, 14 años que hemos venido diciendo? ¿Tenemos tierra? ¿Mucha tierra?
Sí tenemos, no tenemos muchas tierras, pero sí tenemos la capacidad, por ejemplo, para poder cubrir el mercado local. Por ejemplo, en el 2021 la producción de maíz anduvo por arriba del consumo nacional. Tuvimos una producción de 21 millones de quintales, cuando la producción, el consumo nacional es de 18.800.000 quintales. Ajá. En el caso del frijol, tuvimos una producción de arriba de 200.000 quintales en relación al consumo. El consumo es de 2.400.000 y hubo una producción de 2.600.000. El lanzar estos números, estos datos, cualquier otra puede interpretarlo como que esto es parte de un activismo político. En ningún momento, o sea, no es activismo político, porque nosotros no es ahorita que lo estamos diciendo, tenemos, repito, 13 años de venirlo diciendo. Se lo hemos dicho a Arena, se lo hemos dicho al FMLN, se lo hemos dicho a este gobierno. Con este gobierno hemos intentado coordinar acciones para buscar cómo superar la crisis. Con este gobierno tuvimos una reunión el año pasado, o 2 reuniones con la comisionada presidencial y el ministro de Agricultura en turno, David Martínez. Después tuvimos reuniones siempre con la comisionada presidencial y el ministro Enrique Parada. Coordinamos con el ministro Parada algunas acciones y hasta el momento incluso dimos sugerencias, habíamos coordinado con el ministro Enrique Parada la posibilidad de sembrar en los meses a finales de que salió el invierno, en los meses de noviembre y diciembre, para buscar, dijimos, hay que sembrar 10.000 manzanas de las 20.000 manzanas que tenemos en riego, hay que sembrarlas en granos básicos, y le hemos hecho propuestas. O sea, si fuera cuestiones políticas no hiciéramos propuestas, solo criticáramos sin ninguna propuesta en el sector para beneficiar al sector agropecuario. ¿Cuál es la salida que se puede ver a esto? Porque tenemos un precio alto en los productos de la canasta hoy en día, pueden subir. Al día de ayer, por cierto, hoy entraron en vigencia los nuevos precios de los combustibles. Sí, eso 26 centavos creo que subió, ¿no? Sí, y eso va a golpear más la producción agrícola. Ojo, la autoridad debe de estar atenta a esto, de que evitar esos disparos, ¿no? Y nosotros no estamos diciendo esto para que los comerciantes se aprovechen a decir, no, vamos a subir. Inclusive nosotros muchas veces hemos criticado la especulación de parte de los comerciantes. O sea, para que no vayan a decir la gente o los que están a favor del gobierno que esto lo estamos diciendo para que se suban los precios. En ningún momento hemos dicho y hemos reiterado en muchas ocasiones que la Defensoría del Consumidor debería andar revisando constantemente los precios y que debería de sancionar a los comerciantes que suban los precios sin ninguna justificación. Hay digamos, con esto del tema porque creo que ha despertado mucha inquietud el hecho de decir de que puede haber escasez de alimentos y que puede de alguna manera entrar en un proceso de hambruna. ¿Cómo definir esto así de manera muy puntual? Porque si no, estaríamos de alguna manera cayendo en una situación apocalíptica, que sabemos que hay un problema real en el tema de la agricultura. El hecho de las improvisaciones que se han tenido con la designación de funcionarios, el hecho de la demanda y el reclamo, y el tema en el mercado, que ahí están los precios. Sí. Eso significa que algo está pasando en esto, ¿no? A ver, nosotros en mayo del año pasado dijimos la producción va a ser esto. A partir del mes de agosto va a haber escasez de alimentos. La producción que estamos sacando, que va a dar hasta para agosto. Los resultados ahí los tienen, o sea, el tiempo los terminó dando la razón. O sea, que en aquel momento dijeron no, que es una cuestión muy apresurada, se está hablando con ligereza, se está hablando sin datos. Los datos o los números no mienten. O sea, al final de cuentas, nosotros lo dijimos. Este año estamos diciendo, va a haber
ya iniciamos con una proyección de 5.800.000 quintales. Hasta ese momento dijimos, va a haber crisis alimentaria para el siguiente año. ¿Por qué viene la situación de que ahora estamos hablando de una hambruna? Porque esa proyección que nosotros habíamos hecho viene a la disminución. Ya estamos hablando de casi 600.000 quintales menos de la producción, de la proyección que habíamos hecho. O sea, y la situación del invierno está cada vez más crítica. O sea, por ejemplo, hubo una sequía de 13 días en Oriente y después la milpa se empezó a tardar el desarrollo y después vino unas lluvias con tornados. O sea, que prácticamente botó las milpas. O sea, que lo que no hizo la sequía lo terminó haciendo el temporal que cayó. O sea, esa es la situación que estamos. O sea, periodos largos sin lluvias y después viene un periodo de lluvia fuerte que cae en 2-3 horas, la lluvia que no cayó durante varios días. Ese es el problema que se está dando. Ahora, está el otro elemento del cual usted menciona y tiene que ver precisamente con el invierno, ¿no? Que estamos en medio de una canícula, lo que no llueve, lo que hace falta y de repente caen los grandes porrazos de agua, ¿no? Sí, exactamente. Entonces estamos lidiando no solo con un tema de carácter de política pública, de carácter administrativo, si lo quiere ver, de precios, mercados, sino que también de la incidencia del clima. Sí, y por eso nosotros hemos reiterado aquí en tu programa, hemos dicho la necesidad de la creación de la política nacional agropecuaria, y que esta política... No existe una política nacional agropecuaria. No existe una política nacional agropecuaria. ¿Alguna vez se la han planteado al funcionario que llegue de turno? A todos se los hemos planteado, inclusive cuando el presidente Nayib Bukele ganó las elecciones, 15 días antes que tomara posesión, le entregamos la propuesta nosotros al vicepresidente, nos dijo, está bien, me parece bien, tuvimos una reunión con el vicepresidente, me parece bien lo de la política nacional, la vamos a implementar, vamos a llamar a los asistentes y a los asesores que se reúnan con ustedes. Seguimos esperando ese llamado que lo dijo el vicepresidente. Además, la misma política que le dimos al vicepresidente se la entregamos al hermano del presidente Nayib Bukele y él dijo que se la iba a hacer llegar al presidente y hasta el momento o es que no se la han hecho llegar o es que no hay prioridad en cuanto a la situación agropecuaria del país. ¿Cómo se proyecta entonces este año en términos ya para ser concretos en cuanto a si vamos a tener que cubrir la demanda o cuánto es lo que vamos a tener que importar de todo esto? Hasta el momento. Digo, importar porque al final es lo que pues a eso sí, se recurre. Es lo que ¿Sí? Al final, por el momento llevamos un déficit de 6.400.000 quintales. En los cuatro rubros. O sea, estamos hablando de canasta básica, maíz, frijol, arroz y sorgo, que es el que utiliza para el ganado, ¿verdad? Del ganado. Vamos a tener esa cantidad de déficit. Nosotros anunciamos, o nuestra proyección era 5.800.000, pero con estas sequías que se han dado y estos tormentas violentas que se han dado, llevamos aproximadamente 6 millones de quintales. O sea, ¿Ha habido digamos, cambios en el comportamiento no solo del ambiente, sino que también del suelo a raíz de estas altas temperaturas? Sí. Hoy ya no se habla de calentamiento global. Guterres, que es el secretario general de Naciones Unidas, llamó muchísimo la atención. A mí en lo particular, que le di mucha, tiempo para detenerme y estudiar, dejó bien en claro que ahora ya no se está hablando de calentamiento global, estamos hablando de ebullición. Sí. Y cuando logré entrar al diccionario y encontrar la definición de ebullición, es hirviendo. Sí, o sea, es hervir. Sí, hervir. O sea, es hervor.
Sí, y el problema, o sea, la tierra ya se está volviendo una tierra desértica. ¿Y por qué? Nosotros hemos insistido que hay que cambiar nuestra forma de producir. O sea, ya no podemos seguir produciendo solo con agroquímicos, sino que hay que comenzar a cambiar nuestra forma de producir, una forma un poco más amigable con el medio ambiente y más amigable con la salud misma del productor nacional, pues, porque el problema es que el productor nacional, por mucho que se le diga, tenés que protegerte cuando vas a aplicar estos agroquímicos, él no se protege. Él va con su bomba en pantalón corto, en jeans, en centro, camiseta, y se pone la mochila y empieza a regar el veneno. Entonces, por eso es que hay un montón de gente con insuficiencia renal de parte del sector agropecuario. De alguna manera, este tema nos puede llevar a tomar reflexiones importantes y de preguntarnos, ¿estamos a tiempo para revertir esto? Sí estamos a tiempo, siempre y cuando se comience a construir una política nacional agropecuaria. Mientras no existe una política nacional agropecuaria, no se va a hacer nada. ¿Por qué? Porque la agricultura se maneja al criterio del ministro de Agricultura en turno, hemos dicho nosotros en reiteradas ocasiones. Y el problema es que en este gobierno han habido 4 ministros. O sea, y el ministro que va llegando intenta eliminar todo lo que hizo el anterior. Por ejemplo, Pablo Allen, que se dedicó a las importaciones, no hablo mucho del sector agropecuario. David Martínez empezó a hablar de el plan maestro del rescate al sector agropecuario. Llegó Enrique Parada, ya no hablaba del plan maestro de rescate al sector agropecuario, sino que hablaba de la producción histórica. Y al final ninguno de los dos que hablaron ni hubo rescate ni hubo producción histórica. O sea, al final de cuentas nosotros lo dijimos, que le entrega más paquetes agrícolas no resuelve el problema del sector agropecuario, sino que hay que buscar una política para ver cuáles son las prioridades del mismo sector y a esas prioridades apostarles, pues, porque si no estamos dando bandazos al aire, y ese es el problema que tenemos. A mí en lo particular, y regresando al tema, yo recuerdo, y a mí me llamó muchísimo, me preocupó mucho cuando dijo el señor Guterres, el calentamiento global ha terminado, la era de la ebullición global ha comenzado. Sí, o sea, eso significa que hay que prepararse. Sí, hay que prepararse. Y si no estamos preparados con una política pública para atender un sector importante, tenemos también a otro enemigo, si lo queremos ver, ¿verdad? O otro gran desafío, que es el tema de lidiar con el tema del medio ambiente, ¿no? Con el medio ambiente, o sea, y por eso nosotros decimos que, hemos dicho que dentro de las factores que debe llevar la política nacional es la coordinación entre las instituciones del gobierno o del Estado que tengan que ver con el sector agropecuario. Estamos hablando de la coordinación entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Medio Ambiente, incluso entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Economía. ¿Por qué? Porque ahí se tiene que ver cuánto es la producción y cuánto necesitamos, que no los pase como les pasa a los ganaderos, por ejemplo, que necesitamos el 60% de productos derivados de la leche y viene hasta el 120%, o sea, viene el doble o el triple de lo que necesitamos. Entonces, ¿por qué? Porque no hay no hay control de cuánto producimos y no hay control cuánto es lo que vamos a necesitar. La ebullición global implica que la crisis ambiental y el efecto invernadero derivado, según Naciones Unidas, ha alcanzado un punto crítico. Eso es lo que él planteaba precisamente, ¿verdad?
que esto va a provocar una causa de eventos ambientales extremos. Fíjense ustedes, eso fue el planteamiento de Naciones Unidas, extremos, cambios drásticos en el clima y el derretimiento que obviamente estamos viendo de los casquetes polares. Por ejemplo, esto que apareció en una isla en el sector de Canadá, de repente aparece un iceberg enfrente de... Sí, o sea, sí. Es una realidad, ¿no?, que no se puede obviar. Sí, además que es evolución tiene que ver mucho con la productividad. También las tierras se van volviendo menos productivas, o sea, vamos a necesitar, las tierras van necesitando más agua. ¿Qué recomendación para el cierre de este programa podemos tener de parte de ustedes para reiteramos nuestra solicitud de buscar cómo crear la política nacional agropecuaria, que la Asamblea Legislativa se ponga también en coordinación con los productores, ya que el ministro de Agricultura no quiere, para buscar cómo no llegar al extremo de una hambruna nacional. Ok. Gracias, Luis Treminio, por acompañarnos, como siempre, agradecido por darnos estos elementos de juicio, ¿no?, para poder de alguna manera tener una mejor lectura de lo que está pasando con este sector que es prioritario, sobre todo cuando hablamos de seguridad alimentaria. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Ernesto, y un saludo nuevamente a los amigos televidentes. Gracias. A nombre de todo el equipo coordinador, a todo el equipo de transmisión de este programa, les agradecemos a ustedes su fina atención. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.